Se habla de un pacto de Jean Alain con el sistema judicial, podemos decir, pero precedido de un pacto de carácter político. Cúpula del PRM, cúpula del PLD. Yo no pongo en duda en absoluto que esos partidos puedan pactar entre sí. Ellos se parecen en lo peor. Y todos han estado metidos en el tema de la narcopolítica. Y no tan interesados en que los casos se profundicen. Ni siquiera, como evidentemente también han aparecido situaciones, investigando los casos que corresponden a la corrupción PLDista, como el caso Macarrulla, como el propio caso de Felipe Vicini, vinculado al caso Medusa, están interesados en disolver ese proceso. Pero vuelvo y digo, una cosa es eso, y otra cosa que la Procuraduría General de la República, bajo la dirección de Miriam Germán, y fíjense ustedes que en la información que da el Nacional sobre ese supuesto o real pacto, menciona a Jenny Berenice, no menciona a Miriam Germán, pero la Procuradora General de la República es Miriam Germán. Yo de entrada, para mí es impensable que Miriam Germán acepte un pacto que deje libre y que clausure el expediente contra Jean Alain. Y no por la controversia directa que ella tuvo y toda la perversidad de Jean Alain hacia ella, sino además y sobre todo porque su ética, su moral, su actitud no da lugar a eso. Entonces, ahí están gravitando situaciones fuertes también posiblemente. Ya mencionaba el caso Macarrulla, una especie de brazo fuerte de los Vicini, pero está también toda la derivada por el lado de la construcción, de Metaldón, de todo esto que se dio con el caso de Felipe Vicini. Esa cúpula empresarial no está interesada en que esos procesos se desarrollen y se profundicen. Todo lo contrario. Entonces, puede ser que se esté cocinando eso. Pero en todo caso, ese pacto no será legitimado por la procuradora. Y difícilmente lo pueden hacer entonces subalternos de ella. Pero además la propia actitud en ese caso de Wilson Moneo y de Jenny Berenice, de Wilson Camacho y de Jenny Berenice, indica que no están en actitud de transar. Entonces la transacción vendría por el lado del Poder Judicial, de los tribunales, que ya se están produciendo situaciones de ablandamiento de los casos, bajando la medida de prisión preventiva. Ahí están gravitando situaciones fuertes también posiblemente. Ya mencionaba el caso Macarrulla, una especie de brazo fuerte de los Vicini, pero está también toda la derivada por el lado de la construcción, de Metaldón, de todo esto que se dio con el caso de Felipe Vicini. Esa cúpula empresarial no está interesada en que esos procesos se desarrollen y se profundicen. Todo lo contrario. Entonces, puede ser que se esté cocinando eso. Pero en todo caso, ese pacto no será legitimado por la procuradora. Y difícilmente lo pueden hacer entonces subalternos de ella. Pero además la propia actitud en ese caso de Wilson Moneo y de Jenny Berenice, de Wilson Camacho y de Jenny Berenice, indica que no están en actitud de transar. Entonces
Entonces, la transacción vendría por el lado del Poder Judicial, de los tribunales, que ya se están produciendo situaciones de ablandamiento de los casos, bajando la medida de prisión preventiva, ablandándola progresivamente. En este programa se denunció que el presidente de la Suprema Corte de Justicia está dirigiendo una operación al interior de los tribunales de la República para bloquear esos procesos. Entonces, por ahí sí podría darse la situación, porque en el Poder Judicial gravita el poder del PRD, y si se le suma el poder del PRM, entonces pueden, en vertiente distinta al Ministerio Público, pactar por debajo para disolver esos casos. La sociedad tiene que colocarse en una alerta permanente. Yo he dicho que el Ministerio Público merece ser respaldado en tanto actúe en casos específicos como son los casos Medusa, Coral, varios casos, 5 o 6 casos, que ha actuado con mucha consecuencia. Pero al mismo tiempo hay que emplazar a ese Ministerio Público a que amplíe el abanico hacia la corrupción empresarial, hacia la corrupción militar, hacia el crimen militar, policial. Porque la mejor defensa es el ataque, en fin de cuentas. Y así tendría más respaldo de este pueblo. Porque hay que enfrentar la resistencia de los partidos corrompidos. Y el caso, por ejemplo, de Hacienda, de Donald Guerrero, es un caso que, según tengo entendido, cuando se desenvuelva corrientemente, se desarrolle completamente, va a tocar fuertemente a todo al sistema de partidos con todos sus componentes. Y por eso es esta reacción. Entonces, hay que enfrentar esa resistencia con vigor. Hay que pasar a una línea de movilización. Hay que lanzar el alerta contra todas estas situaciones y disponernos a no transigir. 3 años de movilización en las calles. La conciencia acumulada dan para no permitir que se consumen pactos de esa naturaleza y que se conviertan en realidad. Que ellos pacten, pero que eso se traduzca en hechos y en reversión total de los procesos, no lo podemos permitir. Y por el momento también pausamos para entrar en el tercer segmento. Al blanco.